ver las enfermedades características de cada dosha, ¿sí? Cuáles son los patrones de desequilibrio para que ustedes puedan reconocer si están teniendo un desequilibrio, en qué dosha es, ¿sí? Y para poder de esa manera tener las conductas adecuadas y corregir ciertos hábitos de salud y volver a retomar el camino de la salud y el estado de equilibrio, ¿bien? Bueno, primero lo que vamos a ver es que hay algunos principios importantes para tener en cuenta, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un desequilibrio o una enfermedad propiamente dicha, lo que se está reflejando es el dosha en desequilibrio, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver hoy. Que en relación a ciertos síntomas y signos o enfermedades ya con nombre y apellido, uno puede pensar, sospechar en qué dosha va a ser el que está desequilibrado, ¿sí? Muchas enfermedades entonces son características de un dosha. A veces hay enfermedades que pueden estar involucrados más de un dosha o inclusive los 3 doshas. Estas enfermedades ya son más profundas y más difíciles de tratar. Vata es el dosha que más se desequilibra y Kapha es el que menos lo hace, ¿sí? Por ende, Vata, al ser el que más se desequilibra, también fácilmente se puede llegar a equilibrar y Kapha es más difícil ponerlo en equilibrio. La persona además se puede desequilibrar en el dosha que tiene predominante, como en su constitución, o sea, en su prakriti, o no, ¿bien? O sea, yo por ahí soy, por ejemplo, Pitta Kapha, pero me desequilibré en Vata. O sea, yo puedo tener un desequilibrio en un dosha en el que no soy predominante, ¿sí? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que dijimos que hay una ley que es lo parecido incrementa lo parecido, también hay una tendencia, los doshas tienden a hacer aquello que los desequilibra aún más, ¿sí? Eso es muy importante porque es también una forma de darte cuenta si esa persona es de determinado dosha o no, ¿bien? Entonces, las personas en general tienden a hacer aquello que los desequilibra aún más, ¿sí? Porque es la tendencia natural del dosha. ¿Bien? ¿Cómo es el proceso de enfermedad? ¿Por qué enfermamos? Bien, esta es la teoría que tiene el Ayurveda, ¿sí? El Ayurveda dice que hay ciertas situaciones que van a agravar al dosha, por ejemplo, el clima, la dieta, la época del año, la edad, las emociones, el estilo de vida, ¿sí? Eso hace que se debilite el agni, el fuego digestivo. Entonces lo que se produce es que se acumula comida que no es digerida, ¿sí? Y que se transforma en toxinas o lo que se llama como ama. Este ama que se acumula genera un aumento del dosha, además de la acumulación de ama hay un aumento del dosha, que hace que se bloqueen los canales que tenemos en el cuerpo que se llaman esrotas, y se empiezan a depositar en cualquier parte del cuerpo que ya esté debilitado, ¿sí? Entonces empieza a manifestar la enfermedad, hay signos, hay síntomas. Y otra cosa que dice la Ayurveda es que de la mayoría de los desequilibrios, 3/4 partes son de tipo mental y una cuarta parte es de tipo físico, ¿sí? Así que siempre hay que también, además de cuidar lo que comemos, lo que ingerimos, lo que miramos, bla, 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 todo lo que entra por los sentidos, también fijarse cuál es la cualidad, ¿sí? De nuestra mente, cuáles son los gunas de nuestra mente, qué es lo que está predominando en nuestro pensamiento, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí, entrando un poco a este tema, es un tema que les va a gustar, que los va a empezar a hacer trabajar, se van a empezar a sentir un poco más relacionados y por ahí con familiares o amigos que están sufriendo algún tipo de enfermedad o algún tipo de síntoma, porque van a poder empezar a entender un poquito más esto de la Ayurveda, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver las enfermedades en relación a los doshas, ¿bien? Entonces, un dosha puede estar y dar manifestación de enfermedad, ¿no? Puede estar en aumento, puede estar en detrimento, o sea, puede tener menor concentración que la que correspondería, o sea, que aumente, que disminuya, ¿sí? O que lo que esté pasando es que se bloqueen canales y dan síntomas por bloqueos de canales. Bueno, ¿qué síntomas van a haber cuando hay un exceso del dosha kapha? Los síntomas van a tener que ver justamente, bueno, siempre retomando a la teoría de los 10 pares de cualidades, ¿sí? A la teoría de las pancha majas bhutas, de los 5 elementos, para poder entender cuáles son las cualidades de kapha, cuál es la tendencia natural de kapha y en qué se va a desequilibrar, ¿sí? Y cuáles van a ser sus manifestaciones. Entonces, nosotros dijimos que el dosha kapha se desequilibra con
las rutinas, con la inactividad física, con la inercia, con el dormir la siesta, dormir de más, ¿sí? Exponerse al frío y a la humedad. Se va a aumentar también en la primavera, a fines del invierno, en la madrugada, ¿sí? Que es la hora CAFA, con los sabores dulce, salado y ácido, y con las comidas que sean copiosas, aceitosas, fritas, de preparaciones húmedas, los derivados de la carne y la carne, ¿sí? Con todo eso CAFA se desequilibra y el dosha aumenta, porque todo esto es estimulante del dosha CAFA, ¿bien? Entonces, aumenta, ¿y qué es lo que le va a suceder a CAFA mayoritariamente? CAFA se caracteriza por producir abundante moco. Yo dije que el órgano de asiento de CAFA es la parte superior del estómago y los pulmones, y que CAFA es agua y tierra. Entonces, lo que le sucede a CAFA es que se produce demasiado moco, ¿sí? Ese moco se acumula en estómago y se acumula en los pulmones. CAFA es a su vez predomina la época de la vida. CAFA es la niñez, que es justamente las enfermedades de tipo CAFA, el asma, la bronquitis, la rinitis, los resfríos, la flema, todo eso es bien de CAFA. O sea, toda enfermedad que cursa con una abundante secreción de moco, yo tengo que pensar en que es un desequilibrio del dosha CAFA, ¿bien? Todo lo que sea edemas, que es la acumulación de líquidos, ya sea en los miembros inferiores, o sea, las piernas, en el abdomen, con lo que se llama ascitis, en los párpados, con el edema bipalpebral, por ejemplo. Todo lo que sea edemas, acumulación de líquidos, es casi que siempre un desequilibrio de CAFA, ¿bien? Y como CAFA es solidez, es materia, es estabilidad, todos esos síntomas, esas características, perdón, todo lo que sea formación de tejido va a ser CAFA, o sea, los tumores benignos, ¿bien? Los cálculos, ¿sí? Todo eso es de CAFA, ¿bien? Además, se puede presentar con otro síntoma que es muy de CAFA, es la picazón, ¿sí? Que el tejido se endurezca, que haya obesidad, también es un síntoma de CAFA, o la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, ¿sí? La indigestión con la pesadez postprandial después de comer, ¿bien? La lentitud, la pesadez, que tengan sabor dulce y salado en la boca, eso es un desequilibrio también de CAFA, ¿sí? Bien. Entonces, resumiendo, las enfermedades de CAFA son enfermedades que se van a manifestar con una secreción abundante de moco, con el aumento en la producción de tejidos y con la retención de líquidos. O sea, la secreción de moco puede ser en forma de asma, de una bronquitis, una rinitis, todo lo que tenga que ver con producción de moco, ¿sí? Y sobre todo de la zona del tórax para arriba, inclusive la cabeza, la sinusitis que cursan con mucho exceso de moco, ¿bien? Dijimos la retención de líquidos, edemas, miembros inferiores, en abdomen, en párpados, ¿sí? Retención de líquidos. Y la otra que dijimos fue que aumente el tejido, o sea, sobrepeso, obesidad y también los tumores, sobre todo los benignos, ¿bien? Bien, entonces, ¿cuáles son las enfermedades de Pitta? ¿Cómo es que se manifiesta Pitta? Bien, primero, ¿por qué aumenta Pitta? ¿Qué va a hacer que aumente Pitta? Bueno, de vuelta, volvemos a las teorías de las cualidades y a los elementos. Pitta está formado por agua y fuego, ¿bien? Así que todo lo que tenga que ver con el calor, con las características sobre todo del fuego, van a desequilibrar al dosha Pitta. O sea, que la persona coma al sol, que se exponga al sol, sobre todo en las peores horas de donde está el sol más caluroso, y al sol, ¿sí? Que haga una actividad física sobre todo extenuante al mediodía o expuesto al sol, que